Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Hoy, en esta tarde, nos acompaña de nuevo una amiga, una conocida de este canal de YouTube del Centro Sefarat, que es la doctora Clea Moreno. Clea, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí. Hola, gracias a ti y al Centro Sefarat por invitarme otra vez para participar. Es un gusto tenerte aquí. Clea nos va a ofrecer hoy una conferencia que lleva por título el místico amor platónico en León Hebreo y Elías Canetti. Así que vamos a hablar de dos figuras muy importantes dentro del pensamiento judío como son León Hebreo y Elías Canetti. Y sí que nos gustaría recordar que la doctora Clea Moreno es profesora adjunta del Departamento de Literatura y Renacimiento y de Literatura Europea del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias. Así que nos atiende desde Polonia, donde nos va a ofrecer esta conferencia. Así que sin más por nuestra parte, Clea, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Les voy a hablar del místico amor platónico en León Hebreo y Elias Canetti, dos autores sefardíes. El amor entre dos seres humanos puede tomar varias formas. Una de ellas es el amor platónico, que más apropiadamente deberíamos llamar amistad platónica, como sugiere el filólogo británico Mark Schachter. La desaparición del componente sexual hace posible que el vínculo entre las personas se base únicamente en lo espiritual, dando pie a una relación acorde a la cultura occidental derivada del pensamiento neoplatónico. Según explica el rabino David Winston, insigne especialista en filosofía griega y romana, los estoicos creían que la sabiduría consiste en parecerse a Dios, que en su totalidad está libre de cualquier pasión, siendo un ente perfectamente racional. La amistad espiritual puede, entonces, ser reconocida como una variedad de la mística, y el místico amor platónico es un amor honesto, reservado para dos seres íntimos, que les lleva a la manifiesta comunicación con Dios. En esta amistad se origina un amor entre un ser inferior y otro superior. La fuerza perfeccionadora del sentimiento produce entre ellos la identificación tan grande que se convierten uno en otro. El amado guía al amante con su sabiduría, iluminando el trayecto que recorren juntos en busca de la verdad con la luz del diálogo filosófico. Mientras esto ocurre, el amante se va convirtiendo en filósofo, literalmente amigo de la sabiduría. Encontramos este proceso manifiesto en dos personajes de la obra maestra del sefardí León Hebreo, Diálogos de Amor, en que Sofía representa al amado y Filón al amante. Ella, mediante sus preguntas, hace que el amor carnal de Filón ascienda al amor intelectual, transformando el eros, amor erótico, en ágape, amor intelectual. Este sentimiento noble y puro lo encontramos también en la autobiografía de Elias Canetti. Concretamente es un tercer tomo, El juego de ojos, donde el autor describe sus propios sentimientos amateur hacia la filosofía, que está representado en Dr. Zone. En los dos casos, de Sofía y Filón y de Elias Canetti y Dr. Zone, podemos hablar de un amor platónico conforme la definición del especialista Leon Robin. Cito: el amor platónico es estrictamente un acto intelectual, libre de cualquier pasión. Fin de cita. Con una advertencia: Sofía equivale más a Dr. Zone que a Elias Canetti, porque ella es, como nos indica su nombre, portadora de la sabiduría. Ella misma así se denomina, cito: no quiero que te tomes la molestia de explicarme los amores de los otros dioses, terrestres y humanos, porque a la sabiduría no les interesa demasiado. Fin de cita. Dr. Zone es llamado por Canetti, cito, asceta y sabio puro. Fin de cita. Y conforme al significado alemán de su apellido, Sol en español, es quien ilumina toda comprensión que Filón y Elías Canetti aspiran a alcanzar. León Hebreo, cuyo verdadero nombre fue Yuda Abravanel, nació entre 1460 y 1470 en Lisboa. Su padre era el conocidísimo Isaac Abravanel,
de quien Moshe Idel dijo que fue uno de los más importantes e influyentes judíos sefardíes. Fue tan conocido porque, como dice Moshe Idel, fue el último gran comentarista bíblico de la Edad Media judía. Fin de cita. La muerte en 1483 del monarca Alfonso XV de Portugal, su gran protector, le obligó a huir a Sevilla con toda su familia. En España llegó a ser intendente de los tributos reales. Desgraciadamente se avecinaban malos tiempos para los judíos y los reyes católicos, pese a los intentos de Abravanel de disuadirlos de ello, promulgaron el fatal edicto de 1492, poniendo a los israelitas en la tesitura de elegir entre España y la fe. Tras la expulsión de los judíos de España, la familia de Isaac Abravanel emigró a Italia, estableciéndose en Nápoles, donde el joven exiliado entraría en contacto con los neoplatónicos. Uno de sus biógrafos estima que incluso llegó a conocer a Pico della Mirandola en Florencia, dato que sin embargo no es cierto, como tampoco lo es que León Hebreo fuese doctor en la corte. Más probable es que ejercía como médico ambulante. Cuando en 1535 se publicaron por primera vez los Diálogos de Amor, León Hebreo ya había fallecido. Este tratado, compuesto entre 1501 y 1502, fue editado por primera vez en Roma. A la edición romana la siguen muchas venecianas, informando casi todas de la profesión de su autor. La edición veneciana de 1541 agrega además un dato falso, indicando que el autor se había convertido al cristianismo. Actualmente se estima que este añadido formaba parte de la estrategia editorial encaminada a alejar las posibles sospechas de la Inquisición. Hay que recordar que estamos en años previos al Concilio de Trento, 1545-1563, que tanto marcó un antes y un después en el arte y en la filosofía. Los diálogos fueron traducidos al latín en 1564. A mediados del siglo XVI aparecían también en francés y, por supuesto, en español, porque hay que reparar que la literatura española e italiana del Renacimiento iban a la par. Hasta podríamos decir que una derivaba de la otra, no especificando cuál de cuál, y que eran inseparables, se estimulaban mutuamente. Es obvio, pues, que los diálogos de amor forman parte de la literatura española. En el siglo XVI fueron traducidos hasta 3 veces, y una de las traducciones fue hecha por el ilustre Inca Garcilaso de la Vega. Gracias a su gran difusión, la obra de León Hebreo tuvo una gran repercusión en la literatura española de la época. Como botón de muestra que sirva la mención que de ella hace Cervantes en el prólogo a Don Quijote de 1605. Leemos, cito: «Si tratáredes de amores, con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con León Hebreo, que os hincha las medidas». Fin de cita. Extraña que teniendo a su disposición 3 traducciones castellanas, el escritor aluda a la versión toscana. ¿Será que leyó los diálogos de amor en su etapa italiana? Elias Canetti nació en 1905 en Rostock, actual Bulgaria. Así describe su temprana relación con las lenguas, cito: se hablaba a menudo de las lenguas. Solo en nuestra ciudad se hablaban 7 u 8 lenguas diferentes y todos entendían un poco de cada una. Fin de cita. En La lengua absuelta nos informa también Canetti de que sus 2 primeras lenguas eran el sefardí, o sea, el español del siglo XVI, del mismo que conocía León Hebreo, y el búlgaro. Después aprendió alemán con mucho esfuerzo y, pues claro, el inglés lo dominaba también y el francés. Se sabe que la familia de su padre procedía de Cañete, lugar situado en la provincia castellana de Cuenca, que, cuando en 1492 partió hacia Italia, cambió su nombre por Canetti.
Tras la repentina muerte en 1912 de su padre, la madre con sus 3 hijos se trasladó a Viena, donde el futuro escritor aprendería alemán. En plena guerra mundial, en 1916, la familia se marchó a Zúrich, ciudad neutral. A principios de los felices años 20 se mudaron a Frankfurt, pero en 1924 volvieron a Viena. Allí Canetti estudiaría y se doctoraría en química y entablaría amistad con Dr. Zone. En 1981 el escritor recibió el Premio Nobel de Literatura y 4 años más tarde, en 1985, publicaría El juego de ojos, Historia de mi vida, 1931-1937, donde describe su especial relación con el enigmático Dr. Zone, a quien nunca llama por su nombre Abraham. Lo justifica explicando que gracias a este recurso resalta el significante apellido del personaje, identificado con el sol, ente celeste que en muchas culturas es considerado como una manifestación de la divinidad. Privado de nombre, apelativo íntimo y personal, Dr. Zone se abstraía y purificaba de todo contenido personal. Elias Canetti menciona el seudónimo artístico de Zone, Abraham ben Yitzhak. Sin embargo, algunos especialistas lo asocian erróneamente a Isaías Zone, biógrafo de León Hebreo. Elias Canetti, gracias a su amigo el escritor Hermann Broch, conoció a Abraham Zone, que, como he mencionado antes, se conoce también por su patronímico Abraham ben Yitzhak, que había nacido el 13 de septiembre de 1883 en Przemyśl. Además de una historia del pueblo judío y varios ensayos sobre literatura, Abraham Zone escribió innovadores poemas en un hebreo renovado, recreado a principios del siglo pasado. Abraham Zone poseía, según Elias Canetti, un don para visualizar el futuro, lo que lo hacía muy especial. Este don era parecido a un resplandor. Así lo describe Lea Goldberg, su gran amiga, en un poema sobre Zone. Cito: Llevarás tu sabio corazón al resplandor de tu muerte. Por favor, déjame vivir en este mundo, solitario como tú. Fin de cita. Esto concuerda con las palabras de León Hebreo sobre el efecto del verdadero amor, gracias al cual todo se esclarece, porque el amor emana luz. La visión es el sentido más importante para León Hebreo. Leemos: el órgano de la visión sobrepuja al de los demás sentidos en claridad, espiritualidad y artificio. Fin de cita. Y añade, cito: el objeto de la vista es todo el mundo físico, tanto el celeste como el inferior. El medio de la vista es lo brillante espiritual y diáfano, es decir, aire iluminado por la luz celeste. Fin de cita. Hay que subrayar que Dios se manifestaba auditivamente a los israelitas, al contrario de lo que ocurre en la tradición cristiana, donde la epifanía se da en forma visual. Sin embargo, sea cual sea la forma del vaticinio, el profeta necesitaba tener el don de la palabra para transmitir el mensaje divino. Abraham Zone conjugaba la facultad de visualizar el futuro con sus dotes de orador. Cosa curiosa, la alianza entre la voz, el oído y la vista está presente en todos los títulos de la autobiografía de Canetti. Tenemos la voz y el oído en los 2 primeros y la vista en el tercero. La lengua absuelta, la antorcha al oído y el juego de ojos. Este último, donde narra el encuentro con Dr. Zone, se produce la revelación que Canetti describe así. Cito: cuando el Dr. Zone acababa de decir lo que tenía que decir,
me quedaba iluminado y saciado. Aquello era entonces cosa terminada, de la que jamás volvía a hablarse. Fin de cita. A quien tememos, le guardamos respeto, y a quien amamos, veneramos. Encontramos esta admiración en la dedicatoria del ejemplar de Autodafé, la primera novela de Elias Canetti, que el futuro Nobel regaló a su admirado amigo. Cito: al doctor Zone, que para mí significa todavía más. E.C. Fin de cita. Esta instancia suprema, como lo bautiza, significaba para el joven escritor, cito, más que el mismo sol. Fin de cita. Sin embargo, si Dr. Zone era alguien como Dios, tomar opción por él exigía que se acompañara por la afirmación y el desarrollo de todo lo que es humano, y en particular la relación amistosa con el otro, con el fin de llegar a la verdad, con la mayor armonía y aproximación posibles. Hay un rasgo particular de Dr. Zone que concuerda con lo anteriormente expresado, ya que para él, cito, cada persona era algo especial, no solo algo aislado. Fin de cita. Por otra parte, según León Hebreo, Dios, cito, está libre de toda pasión, siempre inmutable y lleno de dulce júbilo, suave gozo y alegría eterna. Fin de cita. Y su máximo propósito es hacer que sus criaturas, cito, posean perfectamente toda cosa buena que les falte. Fin de cita. Es un ente tan abstracto que se denomina, cito, ipse, fin de cita, o sea, él mismo, porque no hay otra manera de nombrarlo. Sobre Dr. Zone, Elias Canetti confiesa, cito, no pronunciaba su nombre ante nadie sin anteponer la palabra doctor. Con esa palabra también quedaba claro que uno no tenía ningún derecho a la intimidad con ese hombre. Este permanecía siempre a igual distancia, intocable y apartado. El hecho de que inmediatamente después del doctor viniese una palabra sacrosanta como sol, una palabra resplandeciente, abrasadora, alada, algo que era origen. Fin de cita. León Hebreo escribe, cito, el sol es el símbolo del entendimiento divino, del que dependen todos los entendimientos. Fin de cita. Le corresponde Canetti, para quien, cito, Zone era pensamiento, y lo era en tal grado que era lo único que se advertía de él. Fin de cita. La afiliación de Elias con Zone era, pues, similar a la que requería Sofía de Filón, puro amor platónico hacia la sabiduría. Por eso pedía que Filón se desprendiera de su deseo carnal y se centrase en el deleite intelectual, y su amigo Filón, tras meditarlo, llegaría a la conclusión de que, cito, la felicidad consiste necesariamente en un solo acto de comprender, porque, aunque se pueden tener a un mismo tiempo muchos hábitos de ciencia, solo se puede entender actualmente una sola cosa. Por consiguiente, la felicidad no puede consistir ni en todas, ni en muchas y diversas cosas conocidas, sino en conocer una sola. Fin de cita. Más adelante, las ideas de Filón se aclaran y asume que la felicidad, cito, consiste en conocer una sola cosa que contenga en sí todas las del universo, de tal manera que al conocer aquella se conozcan todas por un solo acto y con mayor perfección que si cada una de ellas fuera conocida por separado. Fin de cita. Ahora ya sabemos a ciencia cierta que León Hebreo habla de conocimiento de Dios, ser que abarca en sí toda la totalidad.
Elias Canetti menciona que en las conversaciones con Dr. Zone, cito, se refería a la totalidad del tiempo y del lugar de que uno procede, fin de cita, lo que podemos interpretar como regreso a los orígenes, es decir, al paraíso, en que, cito, la totalidad del tiempo, fin de cita, es la eternidad, y cito, la totalidad del lugar, fin de cita, es la utopía. Sofía, gracias a la conversación con Filón, participa en la plena felicidad, equivalente a un estado paradisíaco, manifestando que su entendimiento se elevaba, cito, de tal manera que apenas sí le reconozco como mío, pues más parece un rayo de aquel primer entendimiento divino y suma sabiduría, fin de cita. La lengua no podía describir esos coloquios trascendentes, ya que la inefabilidad es el rasgo particular de toda mística. León Hebreo habla claramente de los límites del lenguaje. Cito, la lengua humana no puede llegar a expresar perfectamente lo que el entendimiento siente, porque la pureza intelectual de las cosas divinas no puede ser expresada con voces corporales. Fin de cita. Canetti también reclama la imposibilidad de reproducir sus conversaciones con Dr. Zone y confiesa, cito, si alguien me hubiera invitado a hacer una imitación de él, me habría negado a hacerla, y no solo por respeto, de hecho no habría sido capaz de mimarlo, de respetar su papel, más aún, la mera idea de hacerlo me sigue pareciendo todavía hoy no solo una infame blasfemia, sino también algo condenado a un fracaso completo. Fin de cita. León Hebreo, sin embargo, hace un esfuerzo y, como veremos más adelante, nos da una detallada descripción del rapto espiritual, es decir, del éxtasis místico que experimenta el intelecto uniéndose con Dios. La palabra éxtasis significa etimológicamente salir fuera de sí, accediendo al exterior y sintiendo el mundo como parte de uno mismo. Algo parecido experimenta Canetti durante sus charlas con Dr. Zone. Cito, las conversaciones con Zone aguzaban increíblemente mis sentidos para captar lo venidero. Fin de cita. Como si, sintonizando con lo externo, enfocase mejor el futuro. Debido a ello, podía leer los signos y traspasar la barrera del tiempo, como si fuera Dios. Dr. Zone era el único que tenía, cito, derecho de pronunciar una sentencia de muerte espiritual sobre mí. Fin de cita, escribe Canetti. Esto nos acerca a otro rasgo distintivo del éxtasis, que conduce a la separación del cuerpo, que León Hebreo describe en los diálogos de amor. Cito, cuando la mente se recoge en sí misma para contemplar con suma eficacia y unión una cosa amada, huye de la parte exterior, abandona los sentidos y el movimiento, y se retira con la mayor parte de sus facultades y espíritus en aquella meditación, sin dejar en el cuerpo ninguna facultad, excepto aquella sin cual la vida no podría subsistir. Fin de cita. Así pues, ya no vive él, sino el otro. Cito. El amante, cuando está en éxtasis, se identifica por completo con el amado, y ya no es el alma y esencia de quien ama, sino tan solo especie actual de la persona amada. Fin de cita. Más adelante, el sabio sefardí ofrece su propia interpretación del Cantar de los Cantares como descripción de la unión con Dios, donde el amante se convierte en amado, alcanzando así la cima de la expresión mística. Es Filón quien la expresa. Cito. El significado del enamoramiento al que alude Salomo en su cantar de su compañera por el amado hermosísimo, porque él tiene mayor y anterior razón de amado en ella, por ser su principio y su protector, que ella en él, porque es producida e inferior a él. Por eso verás que ella siempre le llama amado mío, como inferior a superior,
mientras que él nunca la llama amada, sino compañera mía, paloma mía, perfecta mía, hermana mía, como superior a inferior. Con el amor de él ella se hace perfecta, supera la esterilidad y queda embarazada y da a luz la perfección del universo. Fin de cita. Aquí se da la transformación de uno en otro, siempre superando el estado inferior para elevarse al superior. De Filón y Sofía nace la filosofía. En el caso de Dr. Zone y Elias Canetti, este logra escribir su primera novela, Auto da Fe, y además cambia su carácter. La amistad fundada en la bondad y virtud ofrecía la posibilidad de la que habla Marsilio Ficino. Cito: la honestidad es igual en ambos, pues tan honesto es aprender como enseñar. Para el de más edad hay más deleite, pues se deleita con la vista y con la inteligencia. Para el joven, mayor utilidad, ya que en la medida en que el espíritu es superior al cuerpo, tanto más preciosa es la adquisición de la belleza del espíritu que la del cuerpo. Fin de cita. La belleza es uno de los puntos clave en la mística de León Hebreo, al igual que sucede en la cosmovisión de Dr. Zone. Para el judío renacentista, la belleza y la bondad son equiparables y derivan de Dios. Filón dice, cito: la bondad que se ve siempre es belleza. Fin de cita. Es así porque, cito, el todo lo hizo bellísimo y buenísimo, imprimiendo en él toda la sabiduría y la belleza divina al mismo tiempo. Fin de cita. De la fuerza de la belleza era también consciente Dr. Zone, adorándola en silencio. Leemos, cito: sentía Dr. Zone una no fingida veneración por la belleza. Fin de cita. Y así se comportaba, cito: ocurría que ante la belleza él enmudecía y solo recobraba el habla cuando aquella había desaparecido. Fin de cita. Esto le hacía todavía más humilde de lo que era. Hay que precisar que aunque la humildad habitualmente se asocia más con la santidad cristiana que con la mística en general, es una virtud imprescindible para iniciar un vínculo con Dios. Lo afirma el Diccionario de Mística, donde, cito: la humildad nace del sentido de Dios, y esto solo puede tenerlo quien entabla relación personal con él. Fin de cita. Y aunque Dr. Zone era, cito, capaz de citar en hebreo cualquier pasaje bíblico, fin de cita, siendo, cito, uno de los fundadores de la nueva poesía en hebreo, fin de cita, siempre fue un hombre simple y modesto. Dr. Zone era para el joven escritor, cito, una humildad despierta, fin de cita, y nunca intentó ser maestro, siendo solo o hasta el amigo del que Elias Canetti, cito, estaba colmado, fin de cita. Gracias a él, el escritor describió sus orígenes sefardíes, pudiendo recobrar su pasado español. Y lo que más nos concierne, hablando de la mística, asimiló que había que ver las cosas con inteligencia, que es, cito, precisamente lo más difícil de lograr, fin de cita. También de él, de este ser que era lo mejor que había en el mundo, Canetti aprendió a amar a cada ser humano, sin exclusión, siendo esta la máxima sabiduría, objeto de búsqueda de las parejas de amantes platónicos, Sofía y Filón, y Dr. Zone y Elias Canetti. León Hebreo explica con palabras de Filón, cito: la mutua virtud o la sabiduría de los dos amigos es la amistad honesta, que hace de una persona dos, y de dos una. Fin de cita. Este razonamiento lleva a León Hebreo a escribir un fragmento un tanto enigmático y místico, donde leemos, cito: al transformarse uno de ellos en el otro, cada uno se hace dos, es decir, amado y amante al mismo tiempo.
y 2 por 2 son 4. Luego, cada uno de ellos es 2, y los 2 son 1 y 4. Fin de cita. Esta sentencia expresa plenamente la esencia del místico amor platónico que estos dos escritores de procedencia española han plasmado en sus obras. Concluyendo, queremos agregar que en este místico amor platónico se dan los 3 grados hacia la cúspide de la espiritualidad. El primer requisito es la vía purgativa, en que el ser humano se desprende de todo lo material, centrándose en lo intelectual. El segundo es la vía iluminativa, en la cual el intelecto es alumbrado con la luz divina de la sabiduría. El tercero y último es la vía unitiva, donde se da la fusión de los amigos en un sentido de amor mutuo, que hace de dos un único ser cercano a la divinidad, inscrita en la creación del mundo. Recordemos la memorable frase del Génesis, cito, «Y Dios creó al hombre a su propia imagen. Lo creó a la imagen de Dios». Fin de cita. Así pues, recorriendo estas 3 vías, Sofía con sus preguntas perfeccionó a Filón, convirtiéndolo en filósofo, y Dr. Zone con sus respuestas hizo que Canetti renaciera a la edad de 30 años. Los 2 seres superiores, Sofía y Dr. Zone, implantaron en sus amantes la confianza de que pasara lo que pasara, siempre había que tener esperanza. Esto se puede dar únicamente en un sentimiento místico de totales amor y unidad entre las partes, igual si se trata de lo divino como de lo mundano. Gracias por su atención. Pues querida Clea, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido apasionante poder conocer de cerca esta profundidad del amor místico, de la mística en el amor de León Hebreo y de Elías Canetti. Te agradecemos enormemente que hayas querido participar una vez más en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y esperamos verte pronto en nuevas conferencias. Muchas gracias a ti, Israel, y a todo el equipo del Centro Sefarat de Madrid.